¿Cuántos bendecimos al Señor en esta noche? Bendito sea Dios. Sean bienvenidos, bienvenidas a las familias que también se nos unen desde sus casas. Les saludamos, les abrazamos desde este lugar y queremos compartir la palabra. Por favor, acompáñeme con su Biblia. Libro de Isaías, capítulo número 55. Vayamos, por favor. Libro de Isaías, capítulo número 55. Y vamos a leer en el versículo número 10 y el versículo número 11. Dos pasajes vamos a leer en este momento, porque vamos a hablar, mis hermanos amados, acerca de esa palabra que no vuelve vacía. Esa palabra que jamás regresa vacía, sino que la palabra, mis hermanos, tiene poder, tiene la autoridad para poder hacer aquello por lo cual, dice, es enviada. Pero dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, escuche, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el verso 11, así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, dice la palabra, para lo que le envié. Oiga, va a ser prosperada en aquello para lo que el Señor le envíe. Entonces la palabra no regresa vacía, sino que la palabra dice que va a ser prosperada y va a hacer la obra, va a hacer todo aquello para lo cual es enviada. Por eso hay algo maravilloso que sucede, que se da cada vez que nosotros escuchamos la palabra, porque la palabra que en esta noche estamos comunicando, la palabra que en esta noche vamos a escuchar, o la palabra que usted lee cuando está frente a su Biblia, o la que tiene usted frente a su dispositivo, esa palabra tiene una característica, tiene una cualidad. Ha sido diseñada, mis hermanos amados, con un propósito. Ha sido diseñada con un fin. Esa palabra que usted lee, porque hemos hablado en muchas oportunidades, la Biblia se caracteriza, mis hermanos amados, por ser un libro que dentro de sus 66 libros que conforman el compendio de las Sagradas Escrituras tiene la característica de que tiene vida. La palabra tiene vida, y por lo que la palabra tiene vida es que la palabra produce algo en la vida del lector o en la vida del oyente. Por eso es que cada vez que nosotros escuchamos o leemos la palabra es ministrada, la palabra es aplicada, la palabra, mis hermanos amados, lleva un propósito, lleva un fin por el cual la palabra se aplica, y precisamente para aquello para lo que usted pueda aplicar la palabra, dice que va a ser prosperada, va a ser prosperada. Por esa razón, mis hermanos amados, es que algo sucede cada vez que nosotros escuchamos la palabra. Algo sucede. Yo estoy seguro de que cada uno de los que nos encontramos acá, no nos encontrábamos en otro tiempo como estamos ahora. En otro tiempo, mis hermanos, quizás usted puede recordar el momento cuando vino al Señor, cuando vino a Cristo, quizás llevando una vida perdida, quizás llevando una vida desordenada. Pero a medida de que usted fue escuchando la palabra, a medida de que la palabra comenzó a ser ministrada en su vida, en su corazón, a medida de que usted comenzó a familiarizarse con la palabra, algo comenzó a suceder en usted. Algo comenzó a suceder en su vida, en su interior. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, a pesar de que pareciera que estamos escuchando algo en algún momento que
probablemente ya lo hemos escuchado, ya lo hemos oído, pero la palabra, tal como lo estamos viendo en el verso 11, así será la palabra, dice, o así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, dice, a mí vacía. Porque la palabra, mis hermanos, tiene que llevar a cabo ese propósito por el que ha sido creada. Por ejemplo, usted diseña algo con un fin. Aquello que fue creado con, por decir algo, si alguien creó un antibiótico, ¿cuáles son los resultados que va a traer el antibiótico? El propósito, los resultados va a ser poder combatir cualquier infección. Porque ese es el fin por el que fue creado el antibiótico. Si fue creado algún analgésico, ¿qué va a producir en el cuerpo? Va a traer alivio, va a quitar cualquier dolor. El analgésico va a quitar y va a despejar cualquier malestar. ¿Sí? Porque ese es el fin con el que fue creado aquello. Y la palabra fue creada con muchos propósitos. Por eso es que cada vez que nosotros hacemos uso de la palabra de Dios, e independientemente para lo que nosotros la podamos aplicar, esa palabra va a ser prosperada y va a fructificar para aquello para lo que nosotros la aplicamos. Si usted aplica la palabra para vida y usted dice: Señor, en el nombre de Jesús, el poder que tiene tu palabra, yo la ministro para vida. Esa palabra, mi hermano, que usted ministra en el cuerpo de alguien. Hace poco escuchábamos el testimonio de un joven de la iglesia en Peronia, que este joven precisamente también pasó por el proceso del COVID. Y a él lo internaron en el Parque de la Industria. Y el muchacho, en el de Villanueva. Y este muchacho estuvo al borde de la muerte. Creo que por espacio de 15 días ya no comía, ¿verdad? El muchacho se vino abajo, ya no comía. No comió nada en 13 días. Y su condición, una situación bastante difícil. Bastante difícil. Y cada día el muchacho iba decayendo y decayendo y decayendo. Y llegó el momento en donde de repente dice que él allá a lo lejos escuchó que los médicos le dijeron: este muchacho va a ser otro de tantos que hemos sacado muertos de acá. Y dice que cuando él allá a lo lejos escuchó esa voz, porque él, a pesar de que no estaba del todo consciente, él podía ver que sacaban personas en bolsas de ese lugar donde se encontraba. Y él, cuando escuchó eso, dice que dijo en su mente: Dios, dame una oportunidad. Yo no quiero salir aquí, Señor, muerto. Yo creo y te he conocido como un Dios de milagros, como un Dios que da vida. Y Señor, yo he conocido que tu palabra es poderosa. Y Señor, dame la oportunidad de volver a la vida, de poder vivir. Dame salud. Y dice que el muchacho, como pudo, comenzó a hablar con Dios. Comenzó a hablar con Dios. Y comenzó él a recordar en su proceso, porque como les decía al inicio, hay personas que han pasado por una crisis bastante difícil, bien complicada. Y este muchacho dice que dentro de su crisis oraba de esa manera. Y él comenzó a recordar algunos textos. Y él comenzó a aplicarlos a su vida, a su cuerpo. Y de repente dice de que aquella misma hora, cuando él escuchó que los enfermeros dijeron: este muchacho se va a morir. Este muchacho no sé cuántas horas le queden de vida. Pero cuando él escuchó eso, eso fue lo que a él lo motivó. Claro, el comentario era negativo, pero eso fue lo que a él le despertó el deseo de querer vivir, el deseo de luchar por la vida. Y él comenzó a aplicar la palabra, porque algo sucede, mi hermano amado, cuando nosotros hacemos uso de la palabra. Por eso la importancia de que nosotros podamos conocer la palabra. La importancia de que nosotros podamos conocer las escrituras, porque el Señor dice en el verso número 11 que estamos leyendo: así será mi palabra
que sale de mi boca. Esta palabra, mis hermanos, ha salido de la boca de Dios. Esta palabra no salió de la boca o de la inspiración del hombre, sino que esta palabra salió de la boca de Dios. Y por lo tanto, dice el texto, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, o no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Y dice, y será prosperada en aquello para lo que le envié. La palabra es prosperada, mis hermanos, porque esa es la palabra creativa, esa es la palabra diseñadora, esa es la palabra, el instrumento que nuestro Dios ha utilizado en muchas oportunidades. Y por esa razón es que nosotros hoy por hoy debemos de hacer uso de esa palabra maravillosa de nuestro Dios. Usted haga uso de la palabra cuando se encuentre en cualquier situación, en cualquier proceso, bajo cualquier circunstancia. Haga uso de la palabra, porque la palabra, cuando usted la ministra, cuando usted la aplica, cuando usted, mi hermano amado, pone la palabra de Dios en su vida, algo sucede. Algo sucede. Yo he experimentado en algunas oportunidades, en especial cuando estábamos atravesando por problemas económicos con mi esposa. Yo ponía la palabra en mi billetera. Yo le decía, Señor, que lo poco que pueda haber en esta billetera nos alcance, nos abunde. Y yo recuerdo y con mi esposa, cuando estábamos recién casados, hubo una hermana que nos prestó su carro por muchos años. Bueno, creo que por un año tal vez, ¿verdad? Fue un tiempo bastante. Y yo me quedo admirado porque nuestros ingresos eran tan cortos. Y teníamos para poderle poner, yo no sé de dónde salía el combustible. Usted sabe que a veces es más cómodo o más barato andar en bus que andar en carro, más en este tiempo que la gasolina está por las nubes. Claro, en ese tiempo era más barata la gasolina. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, el galón de gasolina super a $12.50. Yo me di el gusto de fulear el carro porque me prestaron el carro para la luna de miel. Y que si el tapón del tanque del carro, fíjate, Minor, como que no el del flote, no se lo habían puesto bien. Y yo fuleando, cuando me dicen, mire, se está cayendo saber ni cuánto se había caído ya se había llenado, pero aquí no me había disparado, sino que por abajo estaba saliendo todo la gasolina. Estaba barata en ese tiempo. Imagínense, $12.50. Cuando llegamos a barrio, le digo a mi esposa, voy a llenarlo y otra vez se vuelve a derramar. Ya me había gustado a mí. Pero hoy no. Pero digo esto porque yo ponía la palabra. Y hemos aprendido, mis hermanos, a poner la palabra. Porque la palabra, si usted dice, Señor, prospera esto, Señor, multiplica esto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando le pusieron cuántos panes fueron? 2 panes y 3 peces. ¿Qué hizo el Señor? El Señor dio gracias. Presentó aquello delante del Padre. ¿Y qué pasó? Sucedió un milagro. Sucedió, mis hermanos, el milagro de la multiplicación, porque algo sucede. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra y cuando nosotros ministramos la palabra para aquello, para lo que nosotros quisiéramos que algo sucediera, la palabra es prosperada. Porque el texto que estamos leyendo, mis hermanos, no fue escrito en vano. Yo estoy seguro de que usted en algún momento lo ha experimentado. Yo he conocido algunas hermanitas que ven, porque en la estufa, ¿verdad que se nota cuando el gas ya se está yendo? Ya la llama comienza a ponerse como que amarilla o no sé qué color es. Yo le huyo a la cocina, pero cambia el color de la llama, anaranjada. Y se nota. Yo he escuchado hermanitas que han ido a orarle al cilindro. Y eso es un acto de fe. Y han orado y han puesto manos y le han dicho, Señor, multiplícame el gas. O personas que le han dicho, Señor, multiplícame
mi dinerito. Porque de repente apenas a mitad de mes o mitad de quincena y se ha menguado la provisión. ¿Cuántas veces hemos puesto la palabra como fue el caso tanto de Elías como de Eliseo con ambas viudas? Que los dos llevaron a cabo el mismo milagro. El milagro de la multiplicación del aceite. Hubo una de ellas que dice que fue con el caso de Elías. Tenían un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y dice la palabra que ni la harina ni el aceite disminuyeron, sino que ellos comieron por muchos días. Y cuando dice la palabra que por muchos días, recordemos que para ese tiempo, ¿cuánto tiempo dejó de llover? No fueron unos meses, no fueron unas semanas, fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Y no sé realmente si los 3 años y medio es que nunca disminuyó la provisión, pero como el Dios que ha dicho que la palabra que ha salido de su boca no volverá vacía, Él la cumple, Él la ejecuta. Y por eso es de que nosotros necesitamos hacer uso de esa palabra. Por eso usted aplique la palabra ahí donde se encuentra la necesidad, ahí donde se encuentra el problema. Ahí donde usted esté atravesando esa situación, aplique la palabra, crea la palabra, confíe en la palabra, y para lo que usted aplique la palabra va a ser prosperada. La palabra no volverá vacía, sino que la palabra va a ser la obra por la cual fue diseñada por Dios. Si usted, mi hermano amado, aplica la palabra para salud, la palabra va a ser despertada para salud. En muchas oportunidades hemos pasado por procesos de enfermedad y hemos sido sustentados por la palabra. Ahí ha estado la palabra, mis hermanos. El salmista decía en el Salmo 103, me parece que es el verso 5, dice, Él es el que, primero dice el que perdona todos sus pecados, y luego agrega diciendo, el que sana todas tus dolencias, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana, dice, no dice unas cuantas, el que sana todas nuestras dolencias o todas tus dolencias. Por eso cuando usted sienta algún dolor, algún malestar, a veces hay achaques, ¿verdad? Que ya con el venir de los años comienzan, la tana, ¿verdad? Comienzan a surgir. Yo no crea, yo he sentido el cambio. Y claro, yo no digo que así sea, pero yo he sentido que al iniciar los 40 ha venido por ahí un cambio en mi cuerpo. Y bien dicen que ya de los 40 empieza a cambiar. No sé si sea psicológico, pero yo no creo que sea psicológico porque lo siento. A los 50. Ahí va a ser peor la cosa, ¿verdad, hermano? Todavía está poquito, como dijo el presidente. ¿Cómo dijo la juventud? Porque como acaban de sacar el anuncio de que ya los de 25 ya pueden vacunarse. Le dijeron los ancianos no sé qué dijeron por ahí. Pero bueno, pero cualquier dolencia, Dios es poderoso. Dios es poderoso, mis hermanos. Aplique la palabra. Haga uso de la palabra. Cuando nosotros vemos en Génesis, desde el capítulo número 1, en el versículo 3, el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Pero ¿cuál fue el recurso que Dios utilizó? La palabra. Lo que Dios decía, eso sucedía. Lo que Dios declaraba, eso surgía. Aquel centurión le dice al Señor, Señor, solo di tu palabra y mi mozo sanará. Y el Señor dio la palabra. Y dice la escritura de que el centurión preguntó, y precisamente en aquella misma hora, en aquel mismo momento, su mozo sanó. Porque la palabra es poderosa.
cuando usted la habla, cuando usted la publica, cuando usted, mi hermano amado, la confiesa y la aplica, esa palabra va a ser despertada. Porque esto es como la medicina. Por ejemplo, usted puede tener un buen medicamento para determinado problema. Pensemos para una buena infección. Pero ¿qué va a pasar si usted tiene ahí al lado suyo, en la mesita de noche, el antibiótico, y usted está pasando por una infección severa? ¿Será que el medicamento, al tenerlo ahí cerquita de usted, a la cabecera de su cama, le va a sanar o le va a hacer algún efecto? No. Usted tiene que pegarse el pinchón, que le inyecten el antibiótico, y al aplicar el antibiótico, entonces es despertado en su cuerpo, y ese antibiótico va a comenzar a producir los efectos para lo que fue creado. Lo mismo es la palabra. Usted puede tener la Biblia a su alcance con una serie de promesas para cualquier situación, pero si nunca aplica la palabra en su vida, si usted no aplica la palabra, si usted no hace uso de esa palabra, no va a ser despertada. No sé si me doy a entender. Pero la palabra hay que aplicarla. Por eso el texto que estamos leyendo dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Por eso usted confiese la palabra, hable la palabra, aplique la palabra. Y esa palabra que usted aplique, que usted hable, que usted confiese, va a ser despertada para lo que usted la está ministrando. Por eso es que algo sucede cuando estamos orando por personas cautivas, por personas endemoniadas. Comenzamos a hablar la palabra y comenzamos a citar textos de liberación. Y cuando comenzamos a poner manos y comenzamos a hablar textos de liberación, las personas comienzan a estremecerse, las personas comienzan a temblar. Las personas comienzan a desesperarse, las personas comienzan a sudar y empiezan a temblar, y algo sucede, porque esa palabra que nosotros ministramos en la vida de una persona cautiva la desespera. La palabra comienza a atormentar a la persona, y de repente los demonios salen, porque los demonios no se resisten al poder de la palabra, y los demonios se manifiestan. Y una vez manifiesto un demonio, él mismo se descubrió y se tiene que ir. Y ahí comenzamos: te vas en el nombre de Jesús. Pero cada vez cuando tenemos la oportunidad de ministrar liberación a las personas y comenzamos a ministrar la palabra, ¿saben qué hacen las personas que están cautivas? Comienzan a taparse los oídos. Comienzan a taparse los oídos porque no soportan escuchar la palabra de Dios. La palabra los atormenta. Por eso la palabra que estamos viendo dice: no volverá a mí vacía, sino antes hará la obra para lo cual fue enviada. Por eso la palabra tiene poder, mis hermanos. Tiene poder la palabra. Haga uso de la palabra en las diferentes áreas, en las diferentes situaciones que usted pueda atravesar en esta vida, porque todos atravesamos por situaciones difíciles. Independientemente si es escasez, si es enfermedad, si son problemas en cualquier área de su vida, aplique la palabra, haga uso de la palabra, y esa palabra va a ser prosperada para lo que Dios la ha creado, para la gloria de Dios. La palabra, mis hermanos, no fue creada, no fue diseñada para ser infructuosa. Es decir, la palabra de ningún modo puede quedarse sin fruto. La palabra tiene que producir el efecto por el que fue creada. Tiene que despertar en nosotros ese efecto por el que Dios la diseñó, por el que Dios la creó. Por eso usted permita que la palabra que usted escucha, que usted lee, pueda ser despertada en su vida, en su cuerpo. Porque esa es la palabra que a nosotros nos ha causado cambios, transformaciones, o ha sido la palabra que nosotros hemos hecho, de la que hemos hecho uso, donde hemos visto el poder de Dios, donde hemos visto las maravillas
de nuestro Dios. Por eso ministramos esta palabra, compartimos esta palabra. Y el tiempo se me está terminando. Hoy el mensaje fue un micromensaje, ¿verdad? Pero yo le digo en el nombre de Jesús, haga uso de la palabra. Haga uso de la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra no regresa vacía. La palabra, mis hermanos amados, hace la obra. Hay una efectividad cada vez que nosotros hacemos uso de la palabra. Ahí está causando el efecto que Dios desea en nosotros. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios? Dele gracias ahí en su corazón. Dele gracias al Señor por esa palabra que también un día fue despertada en su vida, que fue despertada en su corazón. Dele gracias a Dios por esa palabra que un día usted escuchó. Y esa palabra comenzó a transformarle, comenzó esa palabra a limpiarle, esa palabra comenzó a entrar a su vida, a su corazón y quizás la palabra fue como esa sonda que comienza a sacar aquello malo, aquello que nos está causando daño. Esa palabra nos comenzó a limpiar, nos comenzó a purificar. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que no ha regresado vacía, sino que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, o cada vez que nosotros nos encontramos frente al texto sagrado, esa palabra que nosotros leemos, esa palabra ha causado algo en nosotros, causado algo en nuestro interior. Y por eso en esta noche te damos gracias, porque tu palabra nunca regresa vacía. Hemos visto, Señor amado, el poder que tiene tu palabra cuando la hemos aplicado en diferentes áreas de nuestras vidas. Hemos visto cómo tu palabra ha sido prosperada, cómo tu palabra, Señor amado, ha sido despertada para salud, cómo tu palabra ha sido despertada para abundancia, cómo tu palabra ha sido despertada, Señor, para multiplicación. Cómo tu palabra hemos experimentado, cómo ha sido esa palabra que nos ha resguardado en muchas oportunidades de peligros, en muchas situaciones de percances. Hemos visto esa palabra que nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha resguardado. Por eso es que nosotros hoy hacemos uso de esa palabra que tú has hablado, que ha salido de tu boca. Porque esa palabra tiene vigencia, esa palabra tiene la efectividad, Señor amado, por la cual, Señor amado, tú la creaste para la gloria de tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor amado, porque podemos escuchar tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor amado, porque podemos escuchar esa palabra que no vuelve vacía. Prospérala en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén.